gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Antes de comenzar con el vídeo, quería agradecerles a todos ya que somos 3000 suscriptores. Me siento muy feliz por esto y se lo debo todo a ustedes. Muchas gracias y ahora, volvamos con el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Naruto. La determinación del forastero autor. Ficción onlirea de copyright novela web. Capítulo 469. CH12, 37, 469. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma descorchó una botella de champán fría en la oficina de Yamanaka y Nenpachi y vertió el champán en varias copas de flauta que fueron entregadas al Irinnin, al personal de su clínica y a algunas otras personas, todos de humor alegre, llenándose con la gran cantidad de comida que Takuma había ordenado. Tomó su vaso de agua mineral y chocó sus copas con los demás. Felicitaciones por una publicación exitosa, dijo Takuma, brindando por Nenpachi, quien finalmente había publicado su artículo sobre su investigación de clones de sombra en una prestigiosa revista académica. El proyecto en el que habían trabajado durante tanto tiempo finalmente se hizo público. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Nenpachi. No sé nada de eso, dijo Takuma con una sonrisa. ¿Y qué tal estuvo? Me refiero a la conferencia. Nenpachi había presentado su artículo e investigación a sus pares en una conferencia académica. Las reacciones fueron positivas. Despertó cierto interés. La investigación sobre clones se ha centrado principalmente en los clones elementales porque son mucho más accesibles que la técnica del clon de sombra, así que la gente tenía algunas preguntas. La mayoría estaba interesada en la energía espiritual y su transferencia. Podría tener otras aplicaciones. Dio a conocer mi nombre. Según él, las conferencias eran un 30% de discusiones académicas y un 70% de networking. Takuma sintió un brazo sobre su hombro y encontró a Yamanaka Amami con una copa de champán en la mano. Era su compañera de clase y ex compañera de equipo, y quien le recomendó a Nenpachi. Te envié con él para que arreglara tu horario de sueño. ¿Cómo fue que terminó con la publicación de un artículo de investigación? Preguntó. Takuma se encogió de hombros. Ajusté mi horario de sueño, pero también hicimos algo extra. Supongo que también debería agradecerte. Esto ni siquiera habría empezado si no lo hubieras enviado hacia mí, dijo Nenpachi. ¿Clones de las sombras, eh? Ni siquiera me sorprendió, dijo Amami. Ambos habían hablado con ella por separado, así que sabía en qué estaban trabajando. Se giró hacia su primo mayor y le preguntó, ¿y hay alguna posibilidad de financiación o subvenciones? Aunque Nenpachi acababa de presentar su investigación, el artículo llevaba casi un mes circulando en círculos relevantes y aún más tiempo en el proceso de revisión por pares. Ese tiempo fue suficiente para que alguien se pusiera en contacto con ellos si estaban interesados en obtener más financiación para la investigación. Nenpachi negó con la cabeza. ¿Y qué pasa con tu clan? Preguntó Takuma. Además del Estado, los clanes Shinobi eran las principales fuentes de financiación para la investigación. Dado el interés de la gente en la transferencia de memoria mediante energía espiritual, esta parecía ser un área de gran interés para el clan Yamanaka, con su Ijutsu de manipulación mente-cuerpo. Y era natural que Nenpachi diera a su clan la iniciativa para apoyar la investigación. Creo que probablemente así será. Nenpachi suspiró. No tenía nada de malo conseguir financiación del clan Yamanaka, pero con el bajo interés y sin ofertas competitivas, podrían no conseguir tanto apoyo como desearía. La técnica clon de sombra era un ninjutsu especializado. Era un ninjutsu de rango B, lo que ya lo ponía fuera del alcance del 99% de los shinobi, y dado su alto requerimiento de chakra, quienes tenían acceso a él casi nunca lo utilizaban como su primer jutsu. Muchos chunin solo poseían uno o dos ninjutsu de rango B, por lo que los clones de sombra no eran una opción para la gran mayoría. Quizás sea por cómo está redactada la investigación.
Eres el único que usa los clones de esta manera, dijo Inenpachi. Takuma asintió. Si alguien le preguntara sobre su uso de clones de sombra, por mucho que quisiera defenderse, no recomendaría que nadie lo copiara. No los usaría si no fuera absolutamente necesario, y eso, en sí mismo, era un caso extremo. En realidad, quería que Inenpachi tuviera acceso a una subvención u otros fondos porque le daría un incentivo material para continuar con una línea de investigación particularmente especializada. Inenpachi dirigía una clínica muy activa, tenía esposa e hijos, lo que hacía que su investigación, un proyecto laboral secundario, ocupara un lugar bajo en sus prioridades. Después de un rato, Takuma abandonó la celebración, seguido por Amami. ¿Cómo va todo? ¿Ya se han instalado? Preguntó. Habían pasado meses desde que la compañía de protección Ironuot tuvo que ser clausurada porque Root había logrado comprometer a la unidad inquisidora a través de él. El procedimiento habitual en estas circunstancias era desmantelar la unidad y reasignar a los operativos y al personal, pero dado que la unidad de inquisidores de Tachanid era una de las mejores de Ambu, se decidió mantenerla unida. Sin embargo, era necesario realizar cambios, y la unidad había estado trabajando para adaptarse a su nueva realidad. Mejor que nunca. No te extrañamos ni un poco, dijo Amami, sacando la lengua. Takuma sonrió. Una parte de él extrañaba al escuadrón Campbell. Le gustaba la autoridad que conllevaba liderar a su propio equipo porque le permitía avanzar hacia sus objetivos, pero la responsabilidad de liderar a la gente y ser la persona a quien buscaban orientación recaía sobre sus hombros. Se sentía muy diferente al grupo de trabajo de narcóticos, debido a la diferencia de escala, a pesar de que sus responsabilidades eran prácticamente las mismas. Era la diferencia entre caminar sobre una viga tensa a un par de pies del suelo y mantener el equilibrio sobre la misma viga sobre un cañón. El trabajo es diferente, pero igual de molesto, así que supongo que va bien. Había un dicho que decía que, en Ambu, el trabajo era aburrido como el infierno o tan estresante que arruinaba la salud de una persona. No había punto medio. ¿Y tú? ¿Cómo te va a ser un pez gordo? Preguntó, dándole un golpecito en el hombro. Es más problema de lo que vale. Oh, para. Te conozco. No te habrías ido si no recibieras menos de lo que te satisface. ¿Cómo sabes que conseguí lo que quería? O bien eso, o estás intentando activamente conseguir más. No se equivocaba. Intentaba controlar la iniciativa anti-Root, lo cual iba bien. Bobok y Mora hacían un trabajo excelente. Comadreja no es un berberisco, pero es bueno. He tenido suerte con mis supervisores. Probablemente no habría investigado con Inenpachi si hubiera tenido malos supervisores. Itachi los dejó a él y a su equipo prácticamente solos mientras trabajaban. Aunque Takuma no estaba del todo contento con que la decisión final sobre si atacarían el cargamento de hierro estuviera fuera de su alcance, era natural que dependiera de los superiores, e Itachi, sin quien nada de esto existiría, merecía tomar esa decisión. ¿Por qué te habrían obligado a usar clones? Preguntó Amami. ¿Habría sido diferente? Hay una diferencia entre hacerlo voluntariamente y verse obligado a hacerlo, se burló Takuma. ¿Lo estás haciendo voluntariamente? Su pregunta, el tono y la expresión de su rostro lo dejaron desconcertado. ¿Qué? Preguntó. Perseguir una meta y esforzarse por ella es una cosa, pero lo que haces, simplemente no lo entiendo. He visto cómo es la obsesión y no creo que sea eso. A veces siento que lo que te motiva, si podemos llamarlo así, probablemente no sea normal. Tienes razón. Soy... Lo dijiste. ¿Por qué suenas tan sorprendido? Ella se encogió de hombros. No esperaba que lo admitieras con tanta libertad. ¿Qué es? Quizás te lo cuente otro día. Y lo sabía. Es que eres un poco raro, ¿no? Sí, un pervertido absoluto, dijo riendo. Al día siguiente, Takuma estaba en su oficina, estudiando su tercer informe del día, cuando oyó que llamaban a la puerta y levantó la vista para ver a Gojiro en la puerta. ¿Sí, Gojiro? Preguntó volviendo la mirada al infieme. La Administración General ha solicitado una reunión con usted lo antes posible. ¿Es urgente? No han transmitido eso. Lo antes posible. Que me avisen el mes que viene. Con la posible operación de campo en torno al envío de hierro a Root, estaba abrumado por resolver los casos abiertos de la iniciativa anti-Root y asegurarse de que nada implosionara, incluso con la ayuda de Bobok y Mor. Fue una tarea frenética. No tuvo tiempo de reunirse con la Administración General. Les transmitiré el mensaje, respondió Gojiro. El jefe de personal, en particular, sabía lo abrumados que estaban de trabajo.
Pero cuando se dio la vuelta para irse, Takuma preguntó, ¿qué quieren? Si se trata de conseguir gente para la próxima misión, diles que nos molesten. Takuma había permitido que prospectos potenciales se unieran a algunas de sus misiones, pero si querían poner gente en las operaciones de envío de hierro, que se fueran al diablo. Quieren consultarte sobre Yamanaka y Nenpachi. Takuma se recostó en su silla. ¿Qué más dice? Nada más sobre el tema. Si fueran en serio, habrían exigido una reunión. También habrían involucrado a su capitán, pero al ver que solo solicitaban una reunión, significaba que no estaba en problemas. Prográmalo. Me reuniré con ellos. 2 días después, Takuma entró en una sala de conferencias y encontró a 3 personas esperándolo. Kazuo. Ha pasado tiempo, dijo, reconociendo a uno de ellos. Kazuo era el Irimnin que le había ayudado a aplicar el sello de la muerte antes de su primera operación de campo. ¿Cómo has estado, Ratel? Estoy ocupado, respondió mientras se sentaba. Las otras 2 personas parecían ser miembros del Ambú. La Zewin rió entre dientes. Sí, ya lo veo. Oh, ¿cómo es eso? Conozco a un par de personas de la iniciativa Anti-Rot. Todos lucen más demacrados que de costumbre. Ah, tiene sentido. Takuma asintió. ¿Se puede saber de qué se trata? Yamanaka y Nenpachi. ¿Lo conoces, verdad? Sí, lo hago. Se trata de su investigación sobre la técnica del clon de sombra. Si no nos equivocamos, ¿estás involucrado en ella? Soy. Les contó sobre su conexión con Nenpachi y cómo habían estado trabajando en la técnica del clon de sombra, pero omitió deliberadamente la razón inicial por la que había ido a Nenpachi, que se debía a problemas de sueño o a lo que habían descubierto en su mente. Cualquier cosa, incluso improvisada, podría acabar en su expediente, y prefería que esos detalles no aparecieran. No sabía que la Ambú hacía seguimiento de la investigación académica. De hecho, sí. La investigación sobre chakra y jutsu es importante para la seguridad nacional. Contamos con subvenciones para apoyar cualquier investigación que consideremos importante. Nos topamos con la investigación de Yamanaka y Nenpachi y vimos su nombre mientras la indagábamos. ¿Qué nos puede contar sobre su participación? Takuma les dijo que él era el tema principal de la investigación debido a su acceso a la técnica del clon de sombras y cómo él fue quien se acercó a Nenpachi con el tema potencial de investigación, lo que respondió a la pregunta de por qué Nenpachi elegiría un tema de nicho para investigar cuando su tema de estudios anterior no estaba en ese dominio en particular. ¿Estáis pensando en financiarlo? Preguntó. Aún no estamos seguros. ¿Cuál es tu opinión? El tema principal de la investigación podría no ser de interés para muchos, pero el clan Yamanaka está interesado en la transferencia de memoria por encima del aspecto energético espiritual de la investigación. Planean financiarla. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Preguntó la Zewin, intrigado. Lo escuché del propio Yamanaka y Nenpachi, dijo Takuma. Creo que vale la pena financiarlo. Hemos discutido el alcance futuro de la investigación y creo que podría convertirse en una herramienta de interrogatorio. Creo que sería un recurso valioso, y creo que el clan Yamanaka también lo ve así. Sería muy valioso para el trabajo que ya están realizando en el departamento de inteligencia. Aunque Takuma no lo dijo, el cambio en la expresión de la Zewin le indicó que el Irimnin comprendía lo que intentaba decir. El clan Yamanaka ya tenía bajo control el departamento de inteligencia de la hoja oculta mediante Suijutsu, y estaban muy motivados para mantener ese control. Mejorar Suijutsu sería una forma de lograrlo. Si el clan Yamanaka financiaba la investigación, monopolizaría cualquier hallazgo posterior. Una de las funciones de los Ambú era mantener a raya a los clanes. Y una forma de lograrlo era financiar la investigación para que los clanes no pudieran acaparar los frutos. En mi opinión, como Ninja Ambú, sería de interés para la aldea apoyar esta investigación. Una semana después, Takuma recibió la noticia de que el clan Yamanaka y los Ambú financiarían conjuntamente la investigación de Nenpachi. Si los Yamanaka incorporaban la investigación a Suijutsu, los Ambú tendrían margen para encontrar una solución si fuera necesario. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4. Votar 2 restantes capítulo 470. CH12, 38, 470. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Akilla recorrió la oficina con la mirada y vio a sus compañeros absortos en su trabajo.
Tras completar la misión de Baisan, Term ya se había preparado para perseguir a otro objetivo de alto perfil. Tras ella, Bobok y Mor se encargaban de la iniciativa anti-Roth para cerrar casos. Hippo apenas estaba en la oficina, pasando los días fuera desarrollando y trabajando en contactos. Incluso le habían asignado recientemente una misión especial de vigilancia. Luego estaba Ratel, que estaba donde quiera que miraba. La fuerza de clones hacía que el escuadrón de 5 hombres fuera muchas veces más grande. Era el único que no estaba abrumado de trabajo, lo cual se suponía que era bueno, pero aquí ya sentía ansiedad por quedarse fuera, pues la mente es compleja. Su situación ni siquiera era extraña, ya que se suponía que el trabajo de los Ambu consistía en largos períodos de inactividad interrumpidos por breves períodos de caos absoluto. Pero su escuadrón, sin embargo, siempre parecía estar en medio de algo. En lugar de quedarse sentado y sentirse paranoico, Akira informó al personal que saldría por si necesitaban contactarlo y salió de la oficina con un sombrero de paja y un velo corto que le tapaba los ojos y la parte superior de la nariz. Media hora después, entró en una encantadora cafetería escondida en una zona residencial. Bienvenido de nuevo, señor. Como siempre, dijo el propietario con una sonrisa radiante. Había frecuentado el establecimiento con tanta frecuencia que se había convertido en un cliente habitual. El café era normalito. Había probado mejores. Estaba en dirección opuesta a su casa. Lo único bueno era que era tranquilo. Entonces, ¿por qué lo visitaba tan a menudo? Porque había un complejo comercial a 2 cuadras del café. Aquí tienes. Disfrútalo. Se tomó un par de minutos para disfrutar del café caliente y el pastel antes de recostarse en su silla y tejer varios sellos manuales que enviaron una descarga de chakra a sus ojos pálidos, ocultos tras el velo. La sangre afluía a las venas alrededor de los ojos sin pupilas mientras su visión se expandía en todas direcciones. Podía ver al propietario, aunque el hombre le daba la espalda. A la niña en su triciclo con su madre caminando detrás. El viento rozando la campanilla que colgaba del balcón exterior de una casa cercana. Exhaló, filtrando todo a través de su campo de visión y se concentró en su verdadero objetivo. Un dojo de entrenamiento. Su visión se extendió, atravesando la pared del café, viajando por el aire y penetrando un par de edificios antes de llegar a su objetivo. Se concentró y amplió su visión a través de una pared de gran altura hacia un enorme patio donde varios shinobi entrenaban, y entre ellos, su objetivo. Shimura Fumuna era un chunin de la hoja oculta y una figura importante del clan Shimura. Antes de la huida de Danzum, era uno de sus colaboradores más cercanos. Los Ambu lo conocían desde mucho antes del éxodo de Roth. Creían que no tenía vínculos activos con Roth ni con sus operaciones, pero eso no lo descartaba como una valiosa fuente de información sobre Danzum. Incluso lo interrogaron cuando Danzum abandonó la aldea. Claro que no era tan fácil, ya que el hombre desconocía la ubicación de Danzum ni sus planes, pero el clan Shimura se encontraba bajo la máxima vigilancia. Los Ambu vigilaban incluso a su genin más joven. Akira hacía lo mismo. El dojo era famoso por albergar a muchos shinobi del clan y, en parte, funcionaba como un punto de encuentro social. 2 o 3 veces por semana, Fumuna visitaba el dojo para una sesión de 2 horas, y corrían rumores de que había estado celebrando reuniones en el propio dojo. Así que Akira lo había estado vigilando, anotando a todos con quienes entraba en contacto y pasando su información a su red de inteligencia por si acaso eran una posible pista para Roth. Y por eso, el café era un lugar casi perfecto para vigilar el dojo. Estaba en una parte de la zona residencial bastante inaccesible desde la zona del dojo. Los tejados de la ciudad formaban parte de la infraestructura peatonal shinobi, y se podían encontrar tantos shinobi moviéndose por ellos como por las calles. Sin embargo, esta zona residencial tenía casas con tejados inclinados revestidos de tejas de arcilla, que eran propensas a agrietarse y romperse cuando la gente saltaba sobre ellas. Había habido tantas quejas que el Orokaje había promulgado una ley hacía siglos que prohibía subirse a los tejados de dichas casas, reduciendo así el número de shinobi en la zona. También estaba a una distancia adecuada del dojo, dentro del rango de percepción de su Byakugan. No había 2 Byakugan Ikiga iguales. Cada uno tenía características diferentes. Algunos podían ver a una distancia excepcional, mientras que otros tenían una mayor capacidad para ver a través de múltiples barreras. Algunos percibían el chakra con mayor claridad, mientras que otros tenían un cono de ceguera más estrecho. A esa distancia, podía ver todo el dojo. Sin embargo, el Dunjutsu de Akira era tan útil como llamativo. No pretendía presumir, pero los Ikiga eran natos.
Akilla estaba acostumbrado a la atención, pero esta era la antítesis de su trabajo. Si, por alguna razón, alguien que cometiera algún acto infame se percataba de que había un Ikga rondando por la zona, lo abandonaba todo de inmediato. El distrito Ikga de la aldea oculta de la hoja ostentaba la tasa de criminalidad más baja de la ciudad precisamente por esa razón. No se veía a Akilla deambulando, con o sin máscara, lo que convertía el pintoresco café, cuyo dueño, a quien le habían contado que su cliente solo quería un poco de paz y tranquilidad sin que nadie lo molestara, en el lugar perfecto. Aunque sospechaba que el dueño tenía alguna fantasía exagerada en mente, Akilla no había dicho nada, ya que le favorecía. Además, curiosamente, el café también era uno de los pocos lugares del pueblo donde podía sentarse cómodamente bajo techo como un ser humano común. Los productos horneados hicieron que el período de concentración de 2 horas fuera mucho más llevadero, por supuesto, y después de 2 horas, Akilla cerró su pequeño blog de notas. Parecía que Fumuna había abandonado el dojo tras un día sin incidentes. Vuelva pronto, por favor, dijo el dueño con una sonrisa mientras salía del café. Akilla se despidió cortésmente. Quería pedirle que mejorara su café, pero eso podría crear un conflicto y poner en peligro la ubicación de la vigilancia. Regresó a la oficina, archivando todas sus notas y cualquier material que no pudiera llevarse a casa. Mientras estaba en su oficina, vio a Term. Intercambiaron un saludo con la cabeza y luego se separaron. Del escuadrón, eran los más distantes entre sí, tanto en ubicación como emocionalmente. Term trabajaba principalmente fuera de la aldea, mientras que el trabajo de Akilla se limitaba a la aldea oculta de la hoja. Pero la verdad tras su distante relación era que él tenía la tarea de investigar a cualquiera con una conexión significativa con Danfeng, y por definición, el clan Shimura era el centro de todo. No habían hablado de ello, pero ella sin duda sabía que él estaba investigando a su clan, gente que conocía personalmente, y eso había creado una barrera natural entre ellos. Tampoco es que la distancia fuera totalmente culpa suya o de él. Confraternizar con alguien relacionado con los principales sospechosos de su trabajo nublaría su juicio. Era mejor que mantuvieran una relación estrictamente profesional. Si alguna vez tuviera que investigar a Term, Akilla no se vería obstaculizado por ninguna conexión personal con ella. Al salir del trabajo, Akilla, en lugar de regresar a casa como solía hacerlo, se dirigía a la casa principal de los Ikga. El barrio Ikga era, como mínimo, un lugar pintoresco. Las autoridades lo mantenían bien, y sus residentes tenían un alto sentido cívico y respetaban las infraestructuras públicas. El clan Ikga era uno de los mecenas más fervientes del arte. Su parte del pueblo contaba con impresionantes obras de piedra, esculturas detalladas, encantadores murales y otras obras de arte público que la enaltecían. Numerosos pintores, fotógrafos y revistas acudían regularmente para capturar su belleza. En una época, se había sentido orgulloso de ello. El distrito Ikga representaba el linaje Ikga y cómo se exigían un estándar más alto que los demás. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? No se culpaba. Era joven, después de todo. Hoy en día, todo parecía un intento de ocultar la realidad, de anteponer la belleza abrumadora con la esperanza de ocultar la fealdad. Claramente funcionaba porque la gente trataba y veía a los Ikga exactamente como el clan quería que lo hicieran. Llegó al hogar ancestral del clan Ikga. Por supuesto, el verdadero hogar ancestral aún existía en sus tierras ancestrales, su hogar antes de que el clan se mudara a la aldea oculta de la hoja. Este hogar era simplemente la residencia del actual jefe de la casa principal. El criado lo acompañó a la sala de estar, donde le sirvieron té que permaneció intacto, a pesar de haber sido reemplazado una vez, mientras esperaba media hora a que el jefe del clan se reuniera con él. Ha habido movimientos interesantes en el oeste desde la arena oculta. Estoy pensando en involucrarme. Podría haber escaramuzas, dijo Yashi en cuanto se sentó. Sin saludos ni charlas informales. Quiero información sobre la situación para que podamos decidir cómo sacarle el máximo provecho. Como Ninja Ambu, tenía acceso a información confidencial. Era común que los clanes solicitaran información a sus miembros Ambu. Claro que debían tener cuidado, ya que esto siempre podía volverse en su contra. Los clanes también solían buscar operaciones específicas que creían poder manejar con comodidad y usaban esa información para elaborar planes y pujar por el control de esas situaciones. Sí, lo investigaré, padre. La puerta corrediza se abrió, interrumpiendo la conversación al entrar un niño, quien se quedó paralizado de sorpresa al verlo. Era el heredero mayor de la casa principal, Ikga Hinata. Claramente, no esperaba verlo allí.
Al verla, Akira pensó primero en el secuestro de hacía unos años y sus consecuencias. Apretó el puño inconscientemente, apoyado en el muslo, recordando lo que la casa secundaria había perdido ese día. Ah, estamos ocupados, Hinata. Déjanos, dijo Yashi secamente. La niña parecía desanimada, como si hubiera cometido un grave error al interrumpir la reunión. Ni siquiera era su culpa, porque si Yashi hubiera llegado a tiempo, ya habrían terminado. ¿Hay algo más?, preguntó Akira. No, eso es todo. Muy bien. Por favor, que alguien me envíe la información. La revisaré, dijo Akira, poniéndose de pie. ¿Puedo retirarme? Yashi lo miró en silencio. Akira no apartó la mirada. Aunque lo habían convocado allí, cansado después del trabajo por algo que podría haber sido un mensaje, seguía siendo un ninjambu. Puedes, respondió finalmente Yashi. Akira salió de la casa enseguida. Cada momento que pasaba allí lo mareaba. De regreso a casa, se sentía completamente cansado. Cada momento que pasaba en compañía de la casa principal lo agotaba. Aunque estaba seguro de que muchos otros en el clan pagarían por estar en compañía de la casa principal, no los culpaba. En cierto modo, él era igual. Convertirse en ninjambu le había ganado el favor de la casa principal, y como resultado, había mejorado su vida en muchos sentidos. Mientras pensaba, el sonido de unas suelas arrastrándose por el suelo cautivó sus oídos. A través de la puerta abierta, se asomó al patio y vio a un niño girando rápidamente sobre sus pies. Aunque la barrera de chakra había desaparecido, era evidente que el niño imitaba los movimientos de las 8 trigramas de la palma giratoria celestial de Ikega. Formaba parte del nin taijutsu del clan Ikega. Si bien a todos los shinobi Ikega se les inculcaba el puño suave de los Ikega desde pequeños, los 8 trigramas, un capítulo secreto del jutsu bajo el puño suave, estaban reservados para los miembros de la casa principal. Algunos miembros de la casa secundaria, aquellos que demostraban talento y, sobre todo, lealtad a la casa principal, también lo aprendieron como recompensa. A Akira se le dio la oportunidad de aprender el cielo giratorio al convertirse en Anbu. En ese momento, veía a un chico que ni siquiera era un shinobi a punto de dominar ese arte. Sabía que no le habían enseñado a realizar ese movimiento. También lo conocía. No había nadie en el clan que no lo conociera por su genio, pero aún así, Akira no esperaba semejante prodigio. Ikega Neji, hijo del difunto Hisashi Ikega, antiguo líder de la rama. Concéntrate en tu equilibrio, dijo. Neji se detuvo y lo observó desde la calle. Mientras intercambiaban una mirada silenciosa, Akira vio ira, dolor y cautela, todo arremolinándose en un caos de emociones en los ojos del joven. Ya casi estás. Lleva el impulso de tus pies hacia tu cuerpo, dijo Akira, y le dio un par de vueltas de demostración antes de irse. No quería decir nada más. De lo contrario, se arriesgaría a que lo culparan por revelar secretos del clan sin permiso. Anbu no podía soportar esa crítica. Finalmente llegó a su casa, donde vivía solo. Sintiendo que necesitaba un baño para relajarse, decidió darse uno, optando por dibujar uno en casa. Había una fuente termal natural cerca que visitaba a menudo, pero no tenía ganas de caminar. Mientras esperaba a que el agua se calentara, se acercó al lavabo para lavarse la cara y quitarse el protector de frente, dejando al descubierto una venda blanca debajo. Eso también estaba desabrochado, tiras de tela blanca cayeron sobre sus hombros para revelar un sello de Huinjutsu verde. El sello maldito. Pájaro enjaulado. El destino de todos los Ikega aparte de la casa principal. Se miró al espejo e incluso ahora podía ver las sombras persistentes que acechaban a Neji Ikega con toda su fuerza. Sin embargo, a diferencia del joven, todas esas emociones arremolinadas fueron eclipsadas por la resignación. Ese también fue el destino de todos los Ikega aparte de la casa principal. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 2. Votar 2 restantes capítulo 471. CH12, 39, 471. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. Mor se acercó al clon y se apoyó en el escritorio mientras observaba las oficinas del escuadrón Ratel. Un silencio reinaba en el lugar. A simple vista, todos parecían estar trabajando duro, pero dudaba que estuvieran concentrados en lo que hacían. ¿Alguna novedad?, preguntó. Ratel no levantó la vista de su trabajo mientras respondía. Sabes que no funciona así. Lo sabremos cuando regrese. Mor suspiró.
Habían pasado 2 semanas desde que Comadreja les había informado que anunciaría si atacarían el próximo cargamento de hierro. 2 semanas después, llamó a Ratel a su oficina, quien llevaba media hora ausente. Todos en el equipo esperaban con ansias su regreso. Era ciertamente extraño esperar a alguien cuyos numerosos clones aún estaban en la oficina. ¿Qué te parece? ¿Qué van a decidir? No puedo decirlo. Aunque pudiera especular sobre lo que Comadreja podría querer, no conozco al ciervo ni al loro Caje lo suficiente como para saber qué están pensando, respondió Ratel, mirándolo. ¿Qué quieres que decidan? No quiero que esperen. Hicimos todo el trabajo, exprimimos a todos y arriesgamos y comprometimos las operaciones al apresurarnos. Si la orden termina siendo esperar, ¿no significaría que todo este trabajo fue en vano? Puedo entenderlo, suspiró Ratel, reclinándose en su silla. ¿Te molesta que la decisión no esté en tus manos? Ratel era un gran defensor del control. Una de sus principales directrices para el equipo fue extender el control sobre la iniciativa anti-Roth. Sus clones también le permitieron un control mucho mayor sobre el equipo que el de un líder de escuadrón estándar. Claro que sí, dijo Ratel sin rodeos. Hay razones para que quienes están cerca del terreno no puedan tomar una decisión objetiva. Estoy de acuerdo contigo en que deberíamos actuar cuanto antes, pero ¿quién dice que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos? Algunos, ajenos a la rutina, podrían tener una visión más clara. Al mismo tiempo, alguien de mayor rango que desconozca los detalles y las complejidades podrían no ser el indicado para tomar la decisión. ¿Quién sabe cuál tiene la razón? En fin, la cadena de mando existe por algo, y confío en Weasel. Él presentará la mejor defensa. Mor preferiría tomar la decisión por su cuenta porque, según su experiencia, los superiores suelen tomar decisiones mediocres. Sin embargo, no iba a decirlo delante de su actual jefe. Hablando de Comadreja, escuché que ambos son de la misma generación de la academia. Deben conocerse desde pequeños, dijo, charlando un poco. El escuadrón Ratel no tuvo escasez de tiempo a solas con el jefe, ya que estaba literalmente en todas partes. El verdadero truco era encontrar un clon de sombra, ya que eso significaba que Ratel realmente tendría los recuerdos de la interacción en lugar de una nota hecha por un clon de agua. No realmente. Comadreja se graduó antes de tiempo. Estuvimos en la misma clase durante un año académico, bueno, unos meses. Apenas tengo recuerdos de entonces, respondió Ratel. Solo nos conocimos bien en el trabajo. Mor no estaba seguro de si eso era cierto. Ratel había trabajado anteriormente en la policía y tenía conexiones con el clan Uchiha. Que una persona así se uniera a Anbu y acabara en la esfera de influencia Uchiha, justo bajo el mando de Comadreja, era exagerado creer que no se conocían bien de antemano. Oyó un murmullo y levantó la vista para ver a Ratel entrar en la sala. Todos se miraron entre sí, pues nadie sabía si era el original, el que había asistido a la reunión, o simplemente otro clon. Pero Gojiro entró unos segundos después, y todos se dieron cuenta de que él era el original. ¿Qué dijo? Preguntó Term desde la puerta de su oficina. Ratel se detuvo en medio del piso y se dirigió a todos, desde los operativos hasta el personal que había salido a escucharlo. Nos ceñimos al plan original. El próximo envío, que llegará dentro de 2 semanas, será el objetivo de la operación. Un escuadrón de reconocimiento partirá pasado mañana y explorará la ubicación con antelación. Un escuadrón de asalto al mando de Weasel liderará la operación de campo, junto con un segundo escuadrón de asalto que los apoyará. El propio Weasel participará en la operación. Una oleada de vítores se elevó en las oficinas. La gente murmuraba y se felicitaba mutuamente. Independientemente de cómo cada uno pensara en aprovechar la oportunidad, todos coincidieron en que era un gran paso para el Ratel Squad. Una acción directa contra Roth, especialmente dada su importancia, fue la culminación de todo lo que habían hecho desde su creación. Sé que todos estamos emocionados, y tienen todo el derecho a estarlo. Nada de esto sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de todos a nuestra misión. Les agradezco todo lo que han hecho y por confiarme la responsabilidad de liderarlos. Pero no descansemos todavía. Otra ronda de vítores se escuchó, ahogando lo que Ratel fuera a decir. Intentó decir algo, pero todos estaban felices y encantados, sintiendo que habían alcanzado un hito. Abran la bolsa de la empresa. Gritó Mor entre la multitud, pidiendo una cena para el equipo. Ratel suspiró, pero asintió. Muy bien, decide la hora y el lugar. Sin embargo, otra pregunta rondaba la mente de todos, mucho más cercana a la del escuadrón. Al apagarse los vítores, todos volvieron a centrarse en Ratel.
Querían saber quién participaría en la operación. En las 2 semanas transcurridas desde que elaboraron el plan inicial tras la información de Baisan, se había decidido que 2 agentes, junto con Ratel, participarían en la operación. Quienquiera que fuera elegido potencialmente iba a estar en peligro porque, aunque los 2 escuadrones de asalto iban a estar a la cabeza y no esperaban combate, cualquier cosa podía pasar cuando Root estaba involucrado. Termi Aquila. Nos vemos en mi oficina, por favor, dijo Ratel y entró en su oficina. Los 2 agentes se miraron antes de seguir a su jefe de escuadrón hasta la oficina. Takuma se recostó en su silla en su oficina. La reunión con Itachi fue breve. Aparte del anuncio de la decisión, no ocurrió nada destacable, pero se sentía agotado. No se dio cuenta de que había estado conteniendo una tensión que finalmente se liberó. Siéntense, dijo a los 2 que lo seguían. En realidad, no esperaba esa decisión. Estaba completamente preparado para que sus superiores dijeran que preferían esperar para reducir cualquier riesgo. No sabía qué conversación habían tenido ni qué había pasado por la cabeza de Itachi, pero prefería creer que su postura agresiva les había contagiado, aunque no fuera cierto. Se sentó en su silla un minuto antes de finalmente incorporarse. Miró a Term y dijo: esto no sería posible sin ti, así que vienes, y estoy seguro de que no lo aceptarás de otra manera. Así es, dijo Term con una leve sonrisa. Al igual que él, parecía aliviada, y se notaba en su rostro. Su tez estaba más radiante que en las últimas semanas. Tu Byakugan no será útil para rastrear a quien venga a recoger el cargamento. No podemos permitir que se nos escapen de las manos hasta que nos lleven directo al escondite de Root. Tu Mujutsu nos permitirá reducir el riesgo de peligro y de ser descubiertos mientras seguimos a nuestro objetivo, le dijo Takuma a Aquila. Como órdenes, dijo el Ikega. Reúnete con el escuadrón de reconocimiento antes de que se vayan. También serán nuestros exploradores. Te coordinarás con ellos, así que asegúrate de presentarte y explicarles qué puedes hacer para que incluyan tus habilidades en su plan. Aunque un Junin y 2 escuadrones de asalto iban a participar en la operación, el escuadrón de reconocimiento / exploración era el punto focal, ya que serían quienes los guiarían al escondite de Root. Todos los demás eran secundarios y estaban allí por si algo salía mal. No debería ser necesario decirlo, pero esta es una misión muy importante. Durante las próximas 2 semanas, compórtense lo mejor posible y cuiden su salud. Me disgustaría mucho que alguno de ustedes no pudiera participar por alguna razón prevenible. ¿Entendido? Les preguntó Takuma. Sí, señor. Observó a los 2 que tenía delante. Sabía que no se llevaban bien. No había enemistad entre ellos, pero debido a sus orígenes y roles, era normal que mantuvieran cierta distancia. Los Ikega fueron los primeros en apoyar a los Uchiha en su acusación de robo de linaje contra Danzum, alegando que este había robado los ojos de Uchiha Shisui. Aunque Takuma estaba en la guerra Vapor Escarcha, por lo que no estaba en la aldea cuando la tensión se descontroló, el hecho de que el asunto hubiera llegado al frente y se hubiera hablado constantemente de él durante más de un mes significaba que era terriblemente grave. Y ahora se le pedía a un Ikega que trabajara junto a un Shimura, razón suficiente para que no se llevaran bien. No tenía ningún interés en que todos se hicieran amigos, pero sí podía ponerlos juntos en una situación estresante con la esperanza de que pudieran construir un nivel de confianza profesional, estaba dispuesto a llevarlos a ambos en la misión y ver si eso funcionaba. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 20 comentario. Votar 2 restantes capítulo 472. CH12, 39, 472. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@ubu.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. La ciudad de Fune era un centro comercial dinámico gracias a su puerto interior más grande del país. Gran parte del comercio nacional fluía a través de la ciudad. Grandes buques portacontenedores y graneleros entraban y salían del puerto, donde enormes grúas y cientos de hombres trabajaban arduamente para cargar y descargar la mercancía. Fundada casi al mismo tiempo que las guerras de clanes shinobi se habían calmado con la fundación de la aldea oculta de la hoja, Fune no había hecho más que crecer desde entonces, a medida que el comercio nacional crecía y el puerto desempeñaba un papel cada vez más importante en él. Los residentes no eran ajenos a las caras nuevas, pues comerciantes y mensajeros entraban y salían de la ciudad a diario. Les daban la bienvenida, ya que el tráfico impulsaba la industria hotelera, con hostales, posadas, restaurantes y bares construidos para atender a quienes se detenían a hacer negocios.
Ese día, entre las caras nuevas se encontraba un adolescente con una caja de madera de mensajero. Takuma, vestido con ropas comunes, entró en la ciudad junto a otros mensajeros. Nadie se inmutó al recorrer los abundantes bazares mayoristas, donde los principales clientes eran otros comerciantes y negocios que compraban productos para vender más abajo, así como materias primas para elaborar sus propias ofertas. Un comerciante con una gran variedad de productos lo llamó. ¿Qué tienes ahí, muchacho? Takuma levantó la vista del mapa que seguía y gritó. Está reservado, viejo. Te traeré algo la próxima vez que venga. Entonces será mejor que me des un buen trato. Sí, muchacho, tráemelo bueno, se rió el dueño de la tienda. Takuma saludó al hombre con su sombrero de paja y dejó que el mapa lo guiara lejos de los amplios caminos del mercado, hacia el distrito de almacenes cerca del puerto ribereño. Se tomó su tiempo para llegar a su destino, admirando las vistas. Nadie se inmutó al ver a los mensajeros ir y venir de los almacenes, cargando sus cajas de madera a la espalda. Fune estaba repleto de shinobi, tanto antiguos como actuales, que trabajaban como mensajeros, así como de otros usuarios de chakra que nunca habían formado parte del sistema shinobi. También contaba con casi tantos especialistas en sellos de la hoja oculta como la propia aldea de la hoja oculta, todos empleados para sellar las mercancías en pergaminos de almacenamiento para facilitar su transporte. Finalmente, llegó al refugio de los Anbu en la ciudad portuaria. Llamó a la puerta trasera de un edificio anodino y se quitó el sombrero para ver su rostro con claridad. Sintiendo una mirada, levantó la vista hacia el segundo piso y vio un ojo que lo observaba desde la oscuridad tras la rendija de las cortinas. Un minuto después, la puerta se abrió y lo recibió un hombre con un pañuelo cubriéndole la mitad de la cara. Miró más allá del hombre y vio a Tern. Intercambiaron un saludo con la cabeza. Habían viajado juntos, pero habían escalonado su entrada a Fune 15 minutos como medida de precaución. ¿Todo salió bien, espero? Preguntó. Takuma asintió. Lo llevaron adentro y vio a una docena de Anbu esperándolo. 2 escuadrones de asalto y 2 miembros del equipo de reconocimiento. ¿Aquí ya está fuera? Preguntó. Salgan los chicos de reconocimiento, respondió Tern. A diferencia de ellos dos, aquí ya había llegado el día anterior para hacer algunos preparativos y explorar la zona. El equipo de reconocimiento quería que estuviera con ellos durante una semana, pero Unikga era demasiado visible fuera de la aldea oculta de la hoja, así que Takuma decidió enviarlo solo 2 días antes de la operación para minimizar el riesgo. Hola, 13. Por fin estás aquí. Takuma sonrió al ver a Sonabo Yazo, o como lo llamaba Takuma, 4. Se había unido a Anbu en la misma generación que Takuma, 13, y a Mami, 3, y formaba parte de un escuadrón de asalto bajo el mando de Fox. Era el mismo equipo que había ayudado a Takuma en su incursión contra la célula durmiente de Root, lo que los convertía en uno de los escuadrones con más experiencia contra Root. Vengo con regalos, amigo mío. Takuma dejó su caja de carga de madera en el suelo y con los dedos sacó los clavos que sujetaban la tapa para revelar un alijo de armas selladas en pergaminos de almacenamiento, digno de un escuadrón de asalto. Muchas gracias. Yazo recogió la caja y la llevó a la sala de preparación de su escuadrón. Todo, desde personas hasta armas, se traía a la ciudad en secreto. A pesar de la considerable presencia de la hoja oculta, la operación era completamente secreta para los shinobi presentes en la ciudad. Era una repetición de la última incursión en la que participaron Takuma y Yazo, lo cual se consideró un error en su momento, pero la situación era diferente. Mientras que Inara era una ciudad grande, Fune era aún más grande y tenía un flujo de dinero considerable. Y con el dinero a menudo venía la corrupción. Debido al comercio marítimo, el contrabando de mercancías era un problema conocido, e incluso los shinobi de la ciudad tenían conexiones con los ricos y solían ignorar algunos asuntos. No era exagerado suponer que Danf tenía conexiones con la gente de la ciudad. Había una razón por la que Baizan y Root habían elegido Fune como su lugar de intercambio. No podían arriesgarse a que la noticia se filtrara a Root y se retiraran. Sin mencionar que ya tenían un Junin de su lado esta vez. ¿Va bien la comadreja? Preguntó Per, el líder del escuadrón de Yazo, desde dentro de la habitación. Sí. Llegará mañana. La entrega sería al día siguiente, y como querían mantener su presencia al mínimo, Weasel llegaría esa misma mañana. 1 hora después, Akiya regresó con 2 miembros del equipo de reconocimiento, mientras que los que estaban en la casa segura se dirigieron a mantener vigilancia a las 24 horas del almacén de Baizan, donde el envío esperaba a ser recogido.
Akira se quitó las persianas opacas que llevaba puestas y se sentó en el sofá con un suspiro, tapándose los ojos con el brazo y apoyándose en el cuero agrietado. Permaneció allí unos minutos en silencio antes de respirar hondo mientras observaba la habitación y se quedó atónito al ver a Takuma sentado en una silla con una taza humeante en una mano y un vaso de agua en la otra. ¿Cuándo llegaste aquí?, preguntó, recibiendo el vaso de agua. Hace un rato, dijo Takuma, bebiendo un sorbo de té. Te ves agotado. ¿Te cuesta verte? Una leve expresión de alivio se dibujó en el rostro de Akira al vaciar el vaso. Mantenerlos así durante tanto tiempo y este lugar está demasiado concurrido. Demasiada información, dijo, masajeándose la sien. Gracias por su esfuerzo, dijo Takuma. ¿Cómo va todo? ¿Algún problema? No, el almacén está bien ubicado. Tenemos una vista despejada desde todas las direcciones. Es posible colarse dentro del edificio para tener una vista más directa. Recon y yo creemos que será difícil sacar el envío sin que nos demos cuenta. ¿Qué tal un agente robot entrenado? No creo que eso sea un factor. Cualquiera que venga a recoger el envío tendrá que lidiar con los trabajadores civiles del almacén. No debemos subestimar a los civiles. Gran parte de nuestra red de inteligencia se basa en contactos civiles. En este tipo de asuntos, lo que importa es la mentalidad, dijo Takuma, tocándose la sien, y en ese sentido, todos estamos en igualdad de condiciones. Aquí ya no parecía convencido de que un grupo de trabajadores del almacén pudiera superarlo, y no podía culparlo por ello. Era difícil escapar de la mirada omnisciente de Unikiga. Descansa bien. Mañana tendrás un día muy ocupado, sonrió Takuma. Por la noche, después de cenar, tuvieron una reunión donde repasaron la ubicación, el personal, las rutinas, los horarios y todo lo necesario sobre su objetivo. El escuadrón de asalto de Weasel lideraba la operación, con un teniente Ambu a cargo, y el escuadrón de asalto de Fox como escuadrón secundario. Los operativos del escuadrón Rattel brindarían apoyo donde fuera necesario. Después de la reunión, mientras todos se preparaban para acostarse, Takuma estaba en la azotea, respirando aire fresco y en silencio, con su equipo extendido sobre una lona mientras realizaba la última revisión. Oyó abrirse la destartalada puerta de chapa y miró hacia atrás para ver a Term subir a la azotea. ¿Te estoy molestando? ¿Debería irme?, preguntó. De nada. Term se apoyó en el parapeto mientras contemplaba la ciudad. Las oscuras siluetas de las grúas de atraque del puerto se alzaban a lo lejos. A diferencia de la aldea oculta de la hoja, que aún estaba despierta alrededor de la medianoche, Fune se despertó y durmió temprano. No sabía que fumabas, dijo Takuma cuando notó un paquete de cigarrillos en su mano. ¿Nervioso? Ella no respondió por un momento. Algo. Mañana podría ser importante. Ambos sabían que, si todo salía bien, estarían muy cerca de apoderarse de Danzm. Era más importante que cualquier cosa que hubieran hecho en los meses que habían trabajado en equipo, lo que significaba que el fracaso sería igual de grave. ¿Sabes? No hemos hablado mucho de eso, pero ¿cómo será para ti?, preguntó Takuma. ¿Has pensado en lo que harías o dirías? ¿Qué quieres decir? Si mañana tenemos éxito, lo más probable es que todo se agilice muchísimo. Puede que ni siquiera podamos volver a casa. ¿Quién sabe? En los próximos días, podríamos tener a Shimura Danzm bajo nuestra custodia, dijo Takuma. Si atrapaban a alguien que conociera la ubicación de la base Root, la aldea actuaría con rapidez. Tenían un plan rudimentario para esa posibilidad. Tendrían a Itachi con ellos mañana, pero si encontraban la ubicación, la aldea no lo enviaría solo. Más Junin, Ambu o no, se desplegarían junto con más fuerzas para atacar la base. Ese proceso podría tardar tan solo un día. No sé qué diré ni qué sentiré, respondió Term. ¿Qué opinas de él? Antes y después de lo ocurrido, preguntó Takuma. Sí, el Hokage se la recomendó y se había dedicado al trabajo desde que empezaron a trabajar juntos, pero él desconocía qué sentía por el hombre que una vez fue el líder de su clan. Lo admiraba como todos los demás. Fue el líder del clan cuando yo era joven. Incluso después de que dimitiera, era un secreto a voces que aún llevaba las riendas. Lo visité con mi madre cuando recibí mi protector de frente y me convertí en Kunoichi. Estuvo presente en mi ceremonia de ascenso, me puso el chaleco antibalas él mismo y me invitó a cenar en su casa cuando me convertí en Ambu, diciendo que estaba orgulloso de mí. Quería enorgullecerlo, impresionarlo, le temíamos, pero al mismo tiempo, era a quien todos los Shimura admiraban. El shinobi ideal. No era una exageración. Shimura Danzm bien podría ser la imagen ideal de un shinobi para cualquiera.
Un Chunin condecorado por la guerra, respetado líder de clan, candidato a Hokage, alumno del segundo Hokage, el hombre que transformó a los Anbu de la hoja en lo que son hoy, y un anciano en un mundo donde, a menudo, los shinobis morían jóvenes. Viendo su vida y su carrera, ¿quién no querría ser él? Sabíamos que había cosas que claramente estaban mal, pero nunca se metió en problemas, así que eso solo podía significar una cosa. Todo le salió bien. No podía estar equivocado. Dudar de él era un pecado, y hablar en su contra era una traición. Así que cuando hizo otra cosa en la que nadie más se atrevería a pensar, nadie le dio mucha importancia porque era lo normal. Fue una estupidez recordarlo, ¿no? Tocar los ojos de Luchia, eso es, y el robo de linaje era probablemente uno de los peores delitos que se podían cometer en la aldea oculta de la hoja. Con la cantidad de límites de linaje y jutsus ocultos tan codiciados, ir tras la fuente de poder de un clan se tomaba en serio. Y perseguir el Sharingan de los Uchiha era el peor escenario posible, solo comparable a atacar el Byakugan de los Ikiga. Pensar que Danzm saldría impune era una estupidez, pero en un entorno donde la gente había visto a un hombre hacer cosas que traspasaban los límites sin pagar un precio, y de hecho ganar una y otra vez, era comprensible que no les preocupara. Entonces se desató el infierno, y en un abrir y cerrar de ojos, toda la aldea se alzó contra nosotros, y todos pedían su cabeza y exigían que los Shimura pagaran un precio. Teníamos miedo, pero creíamos en él. Que aunque pareciera peor que nunca, saldría adelante como siempre y todo estaría bien. No fue así. Durante un tiempo, el clan Uchiha no pudo demostrar que Danzm tenía los ojos de Uchiha Shisui. Eso bastó para que sus seguidores mantuvieran la fe en él. Pero entonces nos abandonó, huyó con su preciada raíz, dejando atrás a su clan, a su propia familia, para enfrentarse a la ira. Todo lo que había hecho, pero si había salido con la suya, todo cayó sobre nosotros. Sus enemigos, que nunca habían hecho nada por miedo a él, ahora no tenían nada que los detuviera, así que todos vinieron a por nosotros. La situación del clan Shimura era complicada. Todos sus partidarios, si no los abandonaban por completo, mantenían las distancias. Su capital político se había reducido drásticamente. Aunque los efectos tardarían en notarse, habían entrado en un período de decadencia. ¿Qué pienso? Te preguntarás. Muchos en el clan creen que todo esto es injusto. Que estamos pagando injustamente por los errores que cometió. Pero creo que solo pudo hacer esas cosas porque se lo permitimos. Tern sacó un cigarrillo de su cajetilla y lo encendió con una cerilla. Dio un par de caladas largas. No puedo hacer nada con el pasado. Esos errores ya se cometieron. Solo puedo aportar mi granito de arena para cerrar este capítulo de mi historia y la de mi clan, llevándolo ante la justicia y, si es posible, enmendar las cosas, para que finalmente podamos seguir adelante. Construir algo nuevo y hacerlo bien esta vez para que nada parecido vuelva a suceder jamás, dijo mirándolo. Takuma pensó en cómo responder antes de decidir que no había palabras que la ayudaran, y simplemente asintió. No podía imaginar ni comprender lo que ella sentía, al igual que ella desconocía lo que él sabía y cómo ese conocimiento lo afectaba. Sin embargo, aunque significara algo muy diferente para ambos, buscaban lo mismo, y eso era suficiente. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 0 comentario. Votar 2 restantes capítulo 473. CH12, 40, 473. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link, el enlace también está en la sinopsis. Los agentes se levantaron con el sol y comenzaron a prepararse para el día. Un par de hombres estaban en la cocina preparando algo de comer para todos mientras esperaban su turno en una de las 3 duchas del refugio, lo cual no era suficiente para un grupo tan grande. Límite de 10 minutos por persona. Gritó Per. Señaló a Yazo y a un par de sus hombres. Hay un grifo y una manguera en el techo. Lávense ahí. Los quiero a todos listos antes de que llegue Weasel. Takuma estaba en la cocina sirviendo café cuando alguien se acercó a él. Miró a Kingfisher, el teniente Anbu, lo que lo convertía en la persona de mayor rango de la casa. Tenía el pelo color caramelo, recogido en una coleta larga y baja. Era el jefe de una unidad de asalto que incluía un escuadrón Chunin de alto perfil, presente en la casa, y 3 unidades más de agentes Genin especialmente entrenados, cada una liderada por un líder de escuadrón Chunin. Era uno de los confidentes más leales de Weasel en Anbu. Los tenientes Anbu, como Barbari, no participaron en el campo, por lo que tener a Kingfisher aquí significaba que Itachi se estaba tomando esto muy en serio.
No dijiste mucho ayer durante la reunión, dijo Kingfisher. No había mucho que decir. Ah, ¿sí? Otros con los que he trabajado siempre intentan hacer valer su palabra. Por naturaleza, los escuadrones de asalto entraban en escena después de que alguien ya había estado trabajando en un caso. Sin embargo, estos tenían control sobre cualquier operación de campo en la que participaban, lo que a menudo no les sentaba bien a quienes llevaban más tiempo trabajando en un caso y sentían un sentido de propiedad hacia su trabajo. Las luchas de poder y control eran comunes en estos casos. Si hubiera sentido que algo no iba bien, lo habría dicho. No se preocupen, no me interpondré en su camino. Si necesitan que haga algo, no duden en ordenarme como si fuera uno de sus hombres, dijo Takuma. El escuadrón de asalto tenía más experiencia que él, y dada la importancia asignada a la operación, tenían la motivación suficiente para asegurar que todo saliera bien. La verdad es que es una sorpresa dada tu reputación. ¿Mi reputación? Botas mandonas. ¿Botas mandonas? Dicen que estás tan obsesionado con el control que creas un clon por cada persona de tu escuadrón, incluyendo al personal. Así, sabrías constantemente qué hace cada uno de tus subordinados. Eso suena terrible, dijo Takuma, imaginando cómo sería, pero le preocupaban más los rumores infundados que circulaban sobre él. Te aseguro que nada de eso es cierto. Solo creo clones porque los necesito para trabajar. Kingfisher parecía escéptico. ¿Y quién podría culparlo? La cantidad de clones que circulaban por las oficinas del escuadrón Ratel era realmente ridícula. Nadie en su sano juicio haría un trabajo que requiriera crear tantos clones. Takuma suspiró. Se preguntó si necesitaba gestionar su reputación después de regresar a casa. ¿Qué posibilidades hay de que consigamos lo que queremos hoy? Preguntó el teniente. Takuma miró al hombre. En lugar de responder, preguntó. ¿Te preocupa el posible ataque a Roth justo después de esto? Justo anoche lo había discutido con Term. Kingfisher asintió con una mirada severa. Ese ataque sería mucho más peligroso que esta operación. Entraremos en la base enemiga. Moriría antes de decir nada bueno sobre Roth, serán oponentes peligrosos. Depende. Si no hacen nada hoy y seguimos el envío hasta la base de Roth, podríamos tener algo de tiempo, como máximo unos días, para prepararnos y montar un ataque adecuado. Pero ¿y si ven acción hoy? Significa que algo salió mal y tendríamos que apresurarnos antes de que Roth se entere, dijo Takuma. Los dos escuadrones de asalto estaban allí porque Anbu tenía que tener en cuenta que Danz podría haber oído sobre los problemas de Baizan y podría pensar que la hoja oculta estaba intentando llegar a él. Entonces, o todo es bueno o todo es malo, suspiró Kingfisher. Es un trato difícil, asintió Takuma. Llamaron a la puerta principal y todos los que estaban al alcance del oído se detuvieron. 2 personas se acercaron a la ventana del segundo piso, mientras que otras salieron al pasillo principal. 1 minuto después, alguien anunció que era Comadreja. Todos respiraron aliviados antes de reunirse en el vestíbulo principal para recibir al capitán Anbu. Uchiha Itachi entró en la habitación, vestido con una camisa y pantalones sencillos y una capa sobre los hombros. La gente se quedó paralizada mientras su mirada recorría la sala. Su mirada se detuvo en Kingfisher y Takuma, quienes asintieron. Sin embargo, aunque lo esperaban, no esperaban a la persona que estaba detrás de él. ¿Quién es ese?, susurró Martín Pescador. No lo sé, respondió Takuma. El hombre tenía poco más de 30 años y una sonrisa cortés que se le quedó grabada en los labios y los ojos. Hizo una leve reverencia a la sala, pero no dijo nada ni se presentó. Por favor, preséntenos, capitán, pidió Kingfisher. Les presento al agente Raven. No participará en la operación de campo. Está aquí por si necesitamos obtener información rápidamente. Takuma y Kingfisher intercambiaron una mirada. Si las cosas salían mal hoy, todo se movería con rapidez, y obtener la ubicación de la base de Roth sería la máxima prioridad. Hasta hoy, habían capturado a bastantes agentes de Roth. El propio Takuma había capturado a los agentes de la célula durmiente de Inara y a los que lo atacaron durante el puesto fronterizo de Hierba Fuego, pero ninguno reveló la ubicación de la base de Roth, y no fue por falta de intentos. Incluso si la hoja oculta tenía, con diferencia, la mejor capacidad de interrogatorio de todas las naciones, no podían extraer lo que no estaba allí. ¿Actualización de estado, Kingfisher?, preguntó Itachi. Sí, señor. El reconocimiento ha finalizado. Se han mapeado todas las rutas de salida de la ciudad. Todo el equipo ha sido informado sobre sus funciones y responsabilidades. Con su presencia, podemos comenzar la sesión informativa final.
No perdamos tiempo. Nos reuniremos cuando todos estén listos, dijo Itachi, mirando a los agentes avergonzados, todos en algún estado de no estar listos. Todos tardaron aproximadamente una hora en prepararse. Como intentaban ocultar sus identidades, ninguno de los dos bandos vestía equipo Anbu ni de hoja. Todos vestían equipo táctico diferente, derivado del equipo de hoja, considerado el modelo estándar en el País del Fuego, y oculto bajo capas. Incluyendo a Comadreja y Cuervo, un total de 21 agentes participaron en la operación. 18 de ellos estaban presentes en la sala, que era un poco estrecha. Los demás vigilaban el almacén. Se instaló una mesa en el centro de la sala donde estaban sentados Itachi, Takuma, Cuervo, Hopper, el líder del escuadrón de reconocimiento, y el líder del escuadrón de asalto de Comadreja, mientras todos los demás se acomodaban en la sala mientras Kingfisher se dirigía al grupo. El cargamento de hierro se encuentra en un almacén de Baisan, actualmente vigilado por el equipo de reconocimiento. En pocas palabras. Cuando recojan el cargamento, seguiremos a esa persona a donde nos lleve y, con suerte, al final, tendremos la ubicación de la base. Podían capturar a la persona para interrogarla, pero siempre existía el riesgo de que las cosas salieran mal. Incluso los interrogatorios mejorados con jutsus, incluso los del clan Yamanaka, conllevaban el riesgo de que, si se presionaban incorrectamente, se pudiera matar al objetivo. Incluso los usuarios más hábiles y experimentados podían cometer errores, ya que cada persona era única y lo que podía soportar era diferente. Por otro lado, seguir a alguien era menos riesgoso y más confiable para el escenario actual. El equipo de reconocimiento, junto con Aquila, tomará el mando y se coordinará con el resto. El escuadrón de asalto se mantendrá a una distancia segura del objetivo y en posiciones donde siempre estemos listos para actuar en caso de necesidad. Itachi se giró hacia Aquila. Conserva tu chakra y tu resistencia mental. Podríamos estar en el camino varios días. Usa solo la vista para realizar comprobaciones periódicas del entorno y confirmar la posición del objetivo. Quiero que te mantengas en buen estado hasta el final. Sí, señor, dijo Aquila. Itachi asintió antes de volverse hacia Kingfisher. ¿Cómo puedo contribuir? Tú, Ratel, Tern y Raven se quedarán como reservas. Si alguno de los escuadrones necesita algo, llamaremos a las reservas. Kingfisher no iba a ordenarle a su jefe que hiciera algo. Su sola presencia bastaba, y en caso de que la cosa se pusiera fea, sería su mayor activo. Kingfisher discutió entonces los detalles del plan e hizo que todos sintonizaran sus radios portátiles de corto alcance en la misma frecuencia para comunicarse. Con el almacén a punto de abrir en pocas horas, los escuadrones de asalto se dividieron en sus respectivas salas para sus últimas reuniones de equipo, mientras que los miembros del escuadrón de reconocimiento, con Aquila, se adelantaron. Entonces, Raven. Takuma le preguntó a Itachi mientras estaban parados en la esquina de una habitación. Es del Anbu del Hokage, dijo Itachi. Por otro lado, Raven conversaba con Tern mientras decidían cómo dividir la carga que transportaría el equipo de reserva. Takuma se sorprendió. Los Anbu del Hokage eran un grupo de agentes que servían directamente a las órdenes del Hokage y solo respondían ante él. Aunque seguían formando parte del departamento de Anbu, también existían fuera de él. Sus funciones incluían la protección del Hokage y cualquier misión que éste les encomendara. ¿Está aquí para vigilarnos?, preguntó Takuma, entrecerrando los ojos. No era descabellado pensar que el Lord III estuviera ansioso por el éxito de esta misión y hubiera enviado a uno de los suyos para supervisar la situación e incluso dictar cómo se desarrollarían algunas cosas. Porque aunque Comadreja, como Capitán Anbu, era la máxima autoridad aquí, Raven contaba con el apoyo directo del Hokage e incluso se podía considerar que expresaba los deseos del Lord III. Aunque no tuviera autoridad oficial, aún tenía el poder de influir en los asuntos. Está aquí para ayudar, pero eso no significa que no esté también para observar, dijo Itachi. Aunque creo que no se interpondrá en nuestro camino. Takuma no estaba seguro, pero si Itachi se sentía así, él también estaba dispuesto a creerlo. ¿Emocionado? Supongo que ya no puedes hacer esto, preguntó Takuma. Si los tenientes rara vez salieran al campo, las veces que un capitán intervendría se contarían con los dedos de una mano. ¿Emocionado? No, pero es agradable dirigir una operación con mis subordinados por una vez. Me estás volviendo tímido. Estaba hablando del escuadrón de asalto de Kingfisher. Takuma se rió entre dientes. ¿Y tú?, preguntó Itachi. Seguro que te gustan. ¿Qué te hace decir eso? ¿No dijiste que no querías ser teniente porque querías continuar con el trabajo de campo?
Ah, sí, lo dije. Durante la conversación sobre la posibilidad de que Takuma se convirtiera en subordinado de Itachi, surgió la idea de nombrarlo teniente. Itachi no quería nombrarlo teniente porque valoraba sus habilidades de campo, y Takuma no estaba interesado por la misma razón. Depende. Disfruto del trabajo de campo cuando va bien, pero me disgusta cuando no. Kingfisher entró al pasillo y anunció en voz alta, de modo que se le oyó en toda la casa segura, que se mudarían en 2 minutos. Entonces hagamos que hoy sea un día agradable, dijo Itachi. Sí, vamos, respondió Takuma con una sonrisa. Nota del autor. Raven se puede encontrar en el capítulo 31. Interludio 1:1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.